Bienvenidos a una sesión más del proyecto Vamos para la Universidad. Para nosotros es un placer acompañarlos en su proceso de formación académica desde el área de lectoescritura. Para hoy tenemos la temática párrafos de contenido por definición, descripción y ejemplificación. Los objetivos que vamos a alcanzar en esta sesión son los siguientes: reconocer los diferentes párrafos que componen un texto, identificar los procedimientos que componen los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. Por acá se nos pasó una S. Muy bien. La agenda que vamos a desarrollar hoy consta de las siguientes actividades. Activación de saberes previos. Vamos a intentar ordenar unas oraciones que nos presentan para reconstruir un episodio de un cuento de Chesterton. Vamos a desarrollar algunos conceptos. En la actividad central vamos a hablar de los párrafos de contenido y de las estrategias que utilizamos para elaborarlos. Entonces, primero vamos a leer párrafos de definición, descripción y ejemplificación. Analizaremos sus características. Luego resolvemos preguntas de carácter literal, inferencial y crítico con base en el contenido de sus párrafos y hacemos el cierre. Posteriormente realizamos la actividad de profundización, que vamos a trabajar con base en unas lecturas que propone el equipo, y antes de hacer esa actividad de profundización vamos a revisar o a compartir más bien la entrega 3 que nos envían dos estudiantes. Bueno, hay una chica que hace el trabajo individual, hay otro equipo de la institución educativa Divino Niño. Vamos a analizar el documento que nos envían esos estudiantes, a evaluar, digamos, las fortalezas que tiene el taller y de pronto a señalar algunas debilidades que pueden mejorarse en entregas posteriores. Vamos entonces a empezar con la activación de saberes previos. Yo les había dicho que debemos reconstruir un párrafo de una historia del escritor británico Gilbert Chesterton. Ustedes saben que este tipo de narraciones pertenecen a la literatura policíaca, ¿sí? El padre Brown trata de seguir las pistas de los delincuentes o los asesinos para resolver ciertos crímenes, ¿cierto? Entonces acá nos dan la idea con la que inicia un párrafo de una historia determinada. Nosotros debemos decir en qué orden deben aparecer las otras oraciones que aparecen acá en pantalla, ¿cierto? Para reconstruir ese párrafo. Permítanme un segundo, por favor, que estamos teniendo dificultades con la cámara. Ya. Bien, bueno, les voy a contar de manera general qué es lo que ocurre en esta historia. El padre Brown, bueno, se encuentra el cuerpo, se halla el cuerpo, un cuerpo, y el padre Brown dice, está como en sus reflexiones, porque está muy incrédulo. Él dice, no es posible que una persona que fue tan amable y cuya compañía ha sido tan grata para los otros haya sido asesinada, ¿sí? Además de que le está dando las características de cómo fue esa persona en vida, también habla de la ubicación de la vivienda, donde se encuentra, que está cerca a la vía férrea y se sacude cada que pasa el tren, ¿cierto? Este es el párrafo inicial, esta es la oración inicial, perdón. 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron, casi al pie del edificio, el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. ¿Qué pasa en esta oración, chicos? Esta es la oración inicial, así empieza el párrafo. Nuestra tarea es ubicar las demás oraciones de manera ordenada, que nos hagamos una idea completa de ese episodio. Voy a leerla de nuevo, ¿está bien? 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron, casi al pie del edificio, el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. Estas personas iban en el tren y se bajan porque Magnus, uno de los lacayos de, digamos, el difunto,
se baja y pide auxilio y dice, detengan el tren. Entonces, claro, las personas se bajan a mirar. ¿Qué seguiría después de esa oración? Estamos en esta oración. 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. Muy bien, ¿será que continuamos con esta otra oración? Cuando un instante después apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto, vacilante e indecisa. El conductor se decidió a orar, se oyó un silbo y el tren jadeando corrió a pedir auxilio a la próxima estación, que no estaba demasiado lejos, por cierto, de aquel lugar. ¿Será que continúa con esto? O es probable que si me dicen apareció en el jardín la tercera figura del hogar, a esto le antecede una segunda figura y no nos la han mencionado, ¿sí? ¿Será que continuamos con esta otra oración? Había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. ¿Será que continuamos con eso? O sea, después de esta verde, que está subrayada en verde, ¿será que continuamos con esta? ¿O será que continuamos con, era Sir Anne Armstrong, el nombre del difunto? O tal vez podríamos conectar esa oración que está subrayada en verde con esta siguiente. En una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de una lucha. O tal vez con esta, el secretario manifestó la misma angustia del criado de un modo más vago, aunque más convincente. O tal vez con esta que aparece al final, a poco apareció un hombre robusto de hermosa barba, en quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto, Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio. Bien, esperamos entonces a ver si algunas de las instituciones logran identificar cuál es la oración que le sigue a esta, está subrayada en verde. Bien, para saber en qué consiste o cuál es el orden que le podríamos dar a estas oraciones dentro de este párrafo, tendríamos que identificar cuál es el propósito del párrafo en sí. Si es un párrafo que describe una situación específica, que se presentan una serie de sucesos de manera lógica. Si uno encuentra un cadáver, ¿sí? Creo que, bueno, aquí no se cumple la historia que yo les conté una vez, que me dijo la estudiante que era médica forense, que los cuerpos debían empezarse la descripción por la cabeza, ¿sí? Aquí empiezan la descripción por los pies. Entonces, si yo digo que empieza la descripción por los pies, como ustedes han visto las películas en las que se resuelven crímenes, como CSI, que siempre cuando van a descubrir un cadáver, la primera toma que se hace es la de los pies y va avanzando la cámara hasta que descubren el rostro de la víctima y ahí identifican de quién se trata, ¿cierto? Aquí ocurre algo semejante. Desde la institución, Gabriela White nos dice, nosotros decimos que es el tercer párrafo de la historia. ¿Será que ya lo conocen? Es probable que sea el tercer párrafo. Lo que necesito es que me ayuden a reconstruir este párrafo en sí. Esas oraciones están en desorden. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ordenarlas, ubicarlas en la posición que les corresponde, ¿cierto? Permítanme, yo amplío acá el chat, a ver si de pronto alguna otra institución. Bueno, ese es el único aporte entonces que nos ha llegado y para avanzar tendríamos que decir cuál es el orden correcto del texto, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que nos pretenden describir, como les dije hace un momento, es el hallazgo del cuerpo, ¿sí? ¿Qué va haciendo el narrador? ¿Cómo va enfocando el cadáver poco a poco? Entonces, primero nos dice, se acercan 2 o 3 curiosos, bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo.
¿sí? Ahí está el atuendo, con que estaba vestida el difunto. Posteriormente nos hablan, que yo les dije que no se cumplía lo que me había dicho la chica que asistía a mi curso de redacción, que los cuerpos siempre se describían por la cabeza. En este caso se empiezan describiendo por los pies. En una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de una lucha. Entonces acá tendríamos el párrafo, la oración 2, ¿sí? Tendríamos que devolver la diapositiva. Posteriormente nos habla de la sangre. La tercera oración, había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Debió ser impactante verlo, probablemente cayó desde lo alto, ¿sí? Y esa es una pista también que nos da el padre Brown al principio de la historia. Luego, la oración 4, ahí sí, la cámara que aparece en las películas de CSI Miami, por ejemplo, que van enfocando a la víctima, cuando llegan al rostro, ahí sí se puede identificar. Era Sir Aaron Armstrong, ¿sí? ¿Quién era la víctima? Muy bien, nos adelantamos. A poco apareció un hombre robusto de hermosa barba, en quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto, Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio, ¿sí? Aquí estábamos en... Permítanme un segundo, 4, 5. Ay. Muy bien. Posteriormente, el secretario manifestó la misma angustia del criado de un modo más vago, aunque más convincente. Siempre que se halla una víctima, hay alguien que pide auxilio, por lo general, y la aparición repentina de alguien que está conectado con el cuerpo que hayan, ¿cierto? En este caso sería el secretario del difunto. Muy bien, nos devolvemos y finalmente ingresa la hija, o sea, la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, vacilante e indecisa. Posteriormente el conductor se decidió a obrar, se oyó un silbo, y el tren, jadeando, corrió a pedir auxilio a la próxima estación, que no estaba demasiado lejos, por cierto, de aquel lugar, ¿sí? Bueno, por acá. Listo. Es una lástima que no hayamos podido hacer, digamos, la actividad sin inconvenientes, pero bueno, hoy no estuvo a nuestro favor pues como la conexión. Ahorita vamos a retomar nuevamente varios fragmentos de esa historia y que bueno, vale la pena recuperar a este autor. Yo creo que muchos profes lo trabajan. Vamos entonces ahora sí a desarrollar algunos conceptos. Bien, párrafos de contenido por definición, descripción y ejemplificación. En las sesiones anteriores habíamos hablado de algunos párrafos que nos permitían organizar la información dentro del texto. Hablamos de los párrafos de carácter introductorio, es decir, en los que ofrecíamos una síntesis anticipadora del contenido. Hablamos de los párrafos de transición que nos permitían pasar de una idea a otra, que no fuera de manera abrupta, sino que hacíamos una síntesis de lo que habíamos planteado anteriormente y anticipábamos un poco del contenido que desarrollaríamos en el párrafo siguiente, ¿cierto? Esos serían los párrafos de transición. Y hablamos también de los párrafos de conclusión, que eran los que nos indicaban que habíamos terminado con la exposición de un tema específico, que se marcaba el fin de una exposición. Muy bien, lo que nos corresponde desarrollar en esta sesión es hablar de esos párrafos medulares, donde se desarrollan o se explican conceptos o ideas esenciales, ¿sí?, del contenido del texto. Hay múltiples estrategias para desarrollar un concepto o para explicar una idea. Vamos a mirar 3 de ellas, ¿sí?, por definición, descripción y ejemplificación. Vamos entonces a leer algunos párrafos y identificar sus características. En el párrafo de definición, ¿qué hacemos? Ya lo habíamos retomado en el párrafo de introducción, ¿sí? Entonces, aquí damos las características genéricas y diferenciales de algo. ¿Qué es algo? ¿Sí? A veces hay términos muy complejos perdón, que tenemos que definir
al principio, de lo contrario, el lector se perdería a lo largo del texto y no comprendería a qué se refiere el autor, ¿cierto? Esto no solamente ocurre en los artículos de tipo técnico o científico, como nos lo dice la diapositiva, no necesariamente, porque textos de carácter filosófico, textos de carácter literario en los que hay que definir ciertos términos, a veces hay cuentos en los que el narrador pretende hacer un juego con el lector y le define los conceptos que está desarrollando en ese momento, ¿cierto? Entonces, casi todos los textos recurren a esta modalidad de los párrafos de definición, ¿cierto? A esta estrategia para desarrollar una idea. Muy bien, entonces, en este párrafo de definición precisamos el significado de un término o centramos un pensamiento que se utilizará más adelante. Vamos a mirar el ejemplo que nos dan para hablar de los párrafos de definición. El lenguaje administrativo es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, tanto en sus relaciones internas como en su relación con los administrados. Lo normal es que se manifieste de forma escrita, a través de variadísimos documentos, actas, anuncios, circulares, citaciones, convocatorias, disposiciones, estatutos, formularios, notificaciones, oficios y otras muchas modalidades. Entre los más usados por los ciudadanos, no ya como meros receptores, sino como emisores, se hallan sin duda la instancia y el contrato. ¿De qué trata este párrafo? ¿Dónde podría estar ubicada la oración principal? Recuerden que hace varias sesiones hablamos de los párrafos deductivos que iban de lo general a lo particular y de los párrafos inductivos que iban de lo particular a lo general. Entonces, en los deductivos la oración al principio, la oración principal, y en los inductivos al final del párrafo. Muy bien. ¿Qué pasa en este párrafo? Ya dijimos que es un párrafo por definición, ¿sí? ¿Qué es lo que definen acá? La clave está en que el lenguaje administrativo es, ¿sí? Este es incluso, a veces los dos puntos cumplen la función. Acá se necesita el verbo. Es la lengua empleada por los órganos de la administración del Estado, ¿sí? Aquí nos están definiendo el lenguaje administrativo. Posteriormente nos están diciendo cuáles son los tipos de manifestaciones o cómo se denominan esos documentos que utilizan el lenguaje administrativo, ¿cierto? Entonces nos dicen un sinnúmero de documentos, actas, anuncios, circulares, citaciones, ¿sí? Y posteriormente nos dicen cuáles son los documentos más usados que usan este tipo de lenguaje, ¿sí? Que serían la instancia y el contrato. Muy bien. Entonces, acá en esta primera oración, esta es la oración principal. Las oraciones posteriores lo que hacen es complementar o ampliar esta definición, ¿sí? Bueno, la institución San José de Sabana Larga está digitando algo, esperemos a ver. Bueno, la institución San José de Sabana Larga nos dice inductivo porque inicia de lo general a lo particular o específico. Camilo Gómez. Bueno, Cami, yo creo que ahí se te fue una pequeña fallita. Haces muy bien la definición, inicia de lo general a lo particular o específico. Lo que pasa es que no es el inductivo, sino el deductivo, ¿cierto? Pero yo sé que fue ahí digitando. Muy bien, Cami. Continuamos entonces. Los párrafos de ejemplificación. Se presenta una lista de elementos que dan cuenta de una temática inicial o a veces se introducen casos para ilustrar eso de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a mirar de qué trata este párrafo que nos traen para ejemplificar. Pero si el INDI no está totalmente extendido, permítanme un momento, yo sé que en la RAE no parece acentuado. Pero si el INDI no está totalmente extendido, no han faltado esfuerzos para difundirlo. En el intento de difusión del INDI en la India, suena muy chistoso, se han utilizado muchos procedimientos. Se han creado colegios para preparar maestros en hindi, para destinarlos a servir a aquellas zonas en las que no se habla. Y se han escrito manuales en hindi sobre varias materias. Se han hecho cartas alfabéticas del idioma
perdón, se ha afinado la escritura Devanagari y se la ha adoptado para que sirva en la escritura de otras lenguas. Se han uniformado máquinas y teletipos para el hindi y se ha creado una taquigrafía para la lengua. Se ha establecido un directorado central hindi para la propagación y desarrollo de la lengua, el cual publica un órgano trimestral, Basa. Y también se han hecho diccionarios multilingües y se han traducido y publicado obras extranjeras. Muy bien. Vamos a intentar, voy a atreverme a preguntarles, aunque todos han manifestado que tienen dificultades con el audio, salvo algunas instituciones que no sé por qué no participan. Aquí, ¿dónde estaría ubicada la idea, la oración principal? ¿Sí? ¿O cuál es la idea central del párrafo? ¿Y cuáles son las oraciones que lo complementan o amplían esa información? Bueno, siempre que abro el chat, tengo la esperanza de que voy a encontrar un gran aporte, pero mentiras, que es porque tienen dificultades con el audio. En fin, no siempre estamos pues como con suerte. Bien, entonces, en este otro párrafo, ¿sí?, que es de carácter, que nos muestran cómo se ejemplifica una situación determinada, aquí nos están hablando del hindi, es decir, una lengua que se habla al centro y al norte de la India, y que no está totalmente extendido, pero que aún así no han faltado esfuerzos para difundirlo. ¿Y cuáles son algunos de esos esfuerzos? Crear colegios donde se preparan maestros para que enseñen esa lengua, se han creado diccionarios multilingües, se han traducido otras obras del extranjero a esa lengua. Esas son algunas de las estrategias, ¿cierto? Entonces esta sería la oración principal. ¿Qué se ha hecho para difundir esta lengua? ¿Sí? Bien, continuamos. Los párrafos de descripción, ¿sí?, buscan describir el objeto, persona, idea o situación de la que se va a hablar. A veces hay escritores que detallan de forma minuciosa, es decir, se detienen incluso en el aspecto más pequeñito para que el lector se haga una idea muy buena de lo que es ese objeto o ese fenómeno que está refiriendo, ¿cierto? Las descripciones son representaciones, ¿sí?, del objeto, es decir, hacer presente con palabras ese objeto que no podemos mostrarle físicamente a alguien. Bien, acá nos dicen, al describir hay que seguir algún orden lógico, ir de lo general a lo particular, de lo externo a lo interno, o si la descripción es un proceso temporal, se puede ir del pasado al presente o viceversa, ¿sí? Es muy común en este tipo de párrafos usar sustantivos, adjetivos y adverbios, ¿sí?, sobre todo estos. Vamos a ver entonces el párrafo que nos ofrecen para ejemplificar una de esas estrategias de descripción. Uno de los puntos que antes de mi partida se ofrecieron a mi vista fue Alange, pueblecillo situado a la falda de una colina y en una posición sumamente pintoresca. Esta villa, que dista pocas leguas de Mérida, posee una antigüedad sumamente curiosa. Un baño romano de forma circular y enteramente subterráneo, cuya agua nace allí mismo y que se mantiene en el propio estado en que debía estar en tiempo de los procónsules. Recibe su luz de arriba y los habitantes, no menos instruidos en arqueología que los meridenses, le llaman también el baño de los moros. Vamos a ver si alguna de las instituciones logra identificar de qué estamos hablando en este párrafo.
Muy bien, institución Luis López de Mesa. Estamos hablando del pueblo de Alange. La descripción de un lugar. Muy bien, institución Divino Niño. Ambos aportes son acertados. Acá nos dan, o sea, cómo es, ¿sí?, ese pueblo. Pero específicamente, muy bien, Luis López de Mesa, específicamente hay una característica de este pueblo, no solamente que está en una posición sumamente pintoresca, ¿sí?, ¿qué es lo que hace que algo sea pintoresco?, ¿sí?, sino que posee una antigüedad sumamente curiosa debido a esos dos puntos, ocupan, digamos, o tratan de ser cumplen la misma función que el conector, un baño romano de forma circular y enteramente subterránea, ¿cierto? Muy bien, institución Orlando Velázquez. Es antiguo, ¿sí? ¿Y qué le da ese carácter de antiguo? El hecho de que tenga un baño romano de forma circular y enteramente subterráneo. Sería genial que alguno de los sitios donde ustedes vivieran tuviese un baño con esas características, o de pronto en alguno de los pueblos o de los municipios desde los que nos ven hay un sitio con características similares, donde la gente se va a pasar el fin de semana, sobre todo en verano. Que ustedes digan, no, ese pueblo tiene un atractivo que no lo tiene ningún otro. Muy bien, la institución Gabriela White dice la belleza y los atractivos naturales del pueblo. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a proceder con nuestra actividad, ¿sí? Vamos a leer algunos párrafos, entre ellos Historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking, Visión de Anahuac, de Alfonso Reyes, y Nuestra América es un ensayo, de Germán Arciniegas. Vamos a leer fragmentos de esas obras y ahí vamos a identificar las características de esos párrafos con base en lo que expusimos anteriormente. Muy bien, vamos a tratar de hacer a recordar un poco lo que expusimos hace un momento. ¿Qué características tiene un párrafo de descripción y de ejemplificación? ¿Qué es lo que se hace en un párrafo de descripción? Eso es muy fácil. Ojalá esa apareciera en una prueba de admisión, ¿o no? Todos la pasaríamos de inmediato. Bueno, ¿qué pasó? Perdón, ya me dijeron que a ustedes el audio les llega muy lento. Muy bien, la institución Orlando Velázquez dice, describe en el texto. Muy bien, pero ¿qué describí? Ya lo acabamos de decir. Muy bien, la institución educativa Santa Teresita nos dice, describe algunos espacios del pueblo con muchos detalles. Bueno, están retomando parte del párrafo que trabajamos hace un momento. O sea, retoman detalles. Eso es una de las características de los párrafos de descripción. Muy bien. En la institución Luis López de Mesa nos dicen, en un párrafo de descripción se busca describir el objeto, la persona, idea o situación de la que se va a hablar. Eso, pero ¿qué es describir? Imagínense que yo soy una persona que está en preescolar y que necesito saber a qué se refieren con esa palabra. Ya hemos dado unas pistas, ¿cierto? En uno se ofrecen detalles con relación a objetos, personas, ideas, situaciones. Eso, muy bien, institución educativa Gabriela White. Se cuenta de forma detallada cómo es algo, ¿cierto? ¿Cómo es? Y en la institución Orlando Velázquez nos dicen, hay que seguir un orden lógico. Muy bien, no, estos chicos están súper preparados. Y en un párrafo de ejemplos, ¿qué tenemos que hacer? Un párrafo de ejemplificación, ¿qué ofrece?
Eso, muy bien, institución Santa Teresita, la definición del preescolar, la que yo necesito. Pintar con palabras. Es decir, representar, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo nos van cambiando los términos. Entonces en preescolar nos decían pintar con palabras. Y más adelante nos dijeron, era representar, es decir, hacer presente algo con palabras. Muy bien. Estamos conectados. Bien. Bueno, y en la institución San José de Sabana Larga nos dicen, en el párrafo de descripción se especifican las características de un lugar, objeto o persona. Muy bien, Juan Camilo. Muy buena la redacción y la definición. Y en el párrafo de ejemplificación, que es muy sencillo, presentamos una lista de elementos para ilustrar o para ampliar eso que hemos presentado anteriormente, ¿cierto? En los dos ejemplos que nos mostraron, muy bien, en la institución educativa Divino Niño, ejemplificación, intenta explicar una temática a partir de casos o de elementos que están relacionados íntimamente, ¿cierto? Muy bien, ¿qué estrategias se deben emplear para identificar estos párrafos? Una lectura a conciencia, ¿sí? Y leer muchísimo, porque de inmediato, o sea, si conocemos muchos tipos de texto, de inmediato vamos a decir, bueno, este párrafo pertenece a esto, este párrafo ayuda a esto, ¿sí? Bien, vamos entonces a recuperar, por asuntos de tiempo, solamente unos fragmentos de las lecturas que nos proponen, ¿sí? Vamos a hacer este que es muy, muy bonito. Porque al final vamos a retomar la instrucción que nos dan acá, y es que vamos a hacer una representación gráfica de este párrafo, de este lugar descrito en este párrafo, ¿sí? Muy bien, la institución Hypera, antes de iniciar la lectura de este párrafo, nos dice, bueno, antes de eso, la institución permítanme. La institución Gabriela White nos dice, permite al lector profundizar y entender mejor el tema que se está tratando. Ese es el párrafo de ejemplificación. Muy bien. La siguiente institución, luego la otra institución envía. Es que se me pierden, perdón. La institución San José de Sabana Larga dice, en el de ejemplificación se respalda lo que se dice con un ejemplo. Muy bien, respaldar. Miren que hay muchos términos relacionados con las características que poseen estos párrafos, ¿cierto? Y la institución Hypera dice, el de ejemplificación propone ejemplos de lo explicado. Muy bien, solo que es una definición casi tautológica, no me da una información nueva, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando en la escuela a veces les ponían o les asignaban una búsqueda de definiciones en el diccionario? Entonces, por ejemplo, un término. Responder. Dícese del acto de responder. Y ustedes ponían tal cual esa definición. Pero es que en el diccionario aparece. Sí, pero hay que ampliar la definición, ¿cierto? Es como en este caso. Bueno, vamos entonces a leer este párrafo. Voy a ampliarlo un poco más, aunque cada institución puede hacerlo. ¿Sí? Tiene el manejo del tablero. Bien. Dos lagunas ocupan casi todo el valle. La una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marca, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas, anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Se agrupan los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos, y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales.
Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada, capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tiene la raza y a veces se habla en secreto. Se oyen unos dulces chasquidos. Ay. Aquí me equivoqué. Genial. Pasé de golpe la página. Fluyen las vocales, bueno, voy a retomar esa oración. Se oyen unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas ces, esas tles, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Esta es tomado de la visión de Anahuac de Alfonso Reyes, ¿sí? Vamos a volver entonces a las diapositivas y a retomar la pregunta o la sugerencia que nos hacen, intentar dibujar el lugar que se describe en el fragmento sobre visión de Anahuac, ¿sí? Aquí acabamos de revisar un párrafo por descripción, ¿sí? Lo ideal es que cuando estemos leyendo nos quede una viva imagen de ese lugar descrito. Ahora, es probable que por haber hecho una interrupción ahí extraña en la lectura, ustedes hayan dicho, ay, pero nos dañaste la imagen, ¿sí? Pero miren que es muy minucioso en la descripción, en cuáles son los componentes de ese sitio que él está describiendo, ¿cierto? Bueno, acá nos dicen preguntas de carácter crítico. ¿Qué título le pondríamos a ese párrafo descriptivo que acabamos de leer? Ya sabemos que se llama Visión de Anahuac, pero si pudiéramos darle un título alternativo, ¿cuál sería? Bien, vamos pensando entonces en esos títulos que podríamos asignarle a esos párrafos, ¿sí? Luego nos piden resumir cada párrafo en 5 líneas. No nos angustiemos porque esta misma actividad central, la persona que diseñó el material, la va a retomar en la actividad de profundización. Entonces, tan pronto hagamos el cierre, lo terminamos en el aula de clase y yo voy a estar ahí indicándoles y ayudándoles, digamos, a hacer la síntesis. Bien. Posteriormente nos piden separar por bloques el párrafo de introducción de los párrafos de desarrollo y enumerarlos. Esto para una reseña de un libro de ensayos que se llama Sátura, de Jaime Alberto Vélez, que es lo que vamos a hacer en la actividad de profundización. Bien. En la actividad de profundización entonces vamos a retomar ese material, el documento que acabé de abrir hace un momento, vamos a analizar esos párrafos, las características y seguir las indicaciones que nos dan pues, en esta actividad. Como les había prometido, vamos a compartir, antes de retirarnos, la tercera entrega que hace un estudiante de la institución educativa Divino Niño y un equipo también de estudiantes. Por aquí hay un mosquito que está rondando y no me deja concentrar. Muy bien, vamos entonces a analizar la estructura, ¿sí? Y el contenido de esta tercera entrega. Voy a ampliar un poco el documento.
Bien, este documento es de Angie Gisette Conde Ardila. Muy bien, Angie. Me sentí muy contenta porque, bueno, hice una revisión de varias entregas de varias instituciones y te acercas muchísimo al propósito de esta tercera entrega, eres cuidadosa, digamos, en la redacción. Te falta afinar algunos detalles, pero con el tiempo vamos a lograr que tus textos queden casi perfectos, ¿sí? Bien, Angie, entonces, Angie nos presenta una portada que es muy importante, chicos, que siempre envíen sus textos con portada, porque esto nos da, o sea, nos ubica quién es el estudiante, a qué institución pertenece, cuál es el docente que está a cargo, en qué año se realiza esa investigación o esa entrega, ¿sí? Angie hace parte del grupo de la profesora Margot Ochoa, ¿sí? Décimo A. Muy bien. Angie hace algo muy importante y es copiar y pegar la imagen o las indicaciones para esa tercera entrega. Esto es una guía que tiene no solamente el escritor, sino que le indica al lector que él se va a encontrar con estas peticiones, van a aparecer tal cual en su trabajo, ¿cierto? Él las va a desarrollar. Muy bien. Entonces, bien por ese... Bueno, parece que el audio les llega un poco tarde. Por ahí están preguntando que cuál es la actividad de profundización. Y además, ¿cómo así que cuál es la actividad de profundización? Los profes deben estar acompañando a los estudiantes en el aula de clase y los profes en reunión ya saben cuál es la actividad de profundización y la descargan desde el aula de apoyo a maestros. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, Angie. Entonces, vamos a retomar estos aspectos de la tercera entrega de la actividad integradora. Elaborar un plan de escritura, ¿sí? Y debía contener los siguientes parámetros: determinar un punto de vista y el tipo de público a quien iba dirigida la producción, es decir, a quién para quién vamos a escribir o para quién vamos a hacer un video, o para quién vamos a hacer una canción, a componer una canción, o para quién vamos a redactar un ensayo o una carta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el público a quien voy a dirigir? ¿Sí? Muy bien. Luego tenían que pensar los modos del discurso y elegir el tipo de texto que se adaptara, digamos, a esa intención que usted tenía. Usted no solamente tiene que identificar a quién le va a escribir, sino para qué, con qué propósito. Para informarlo, para persuadirlo, simplemente quiere que se haga una idea de cuál es la situación que se presenta con relación al tema que usted eligió. Posteriormente busca una tipología textual que le permita cumplir con ese propósito. Analizaban las características de ese texto o esa tipología textual. Bien. Y luego diseñaban la estructura o guía de la producción que iban a realizar, atendiendo a las preguntas anteriormente mencionadas, ¿sí? Revisaban el escrito en cuanto a estilo y manejo gramatical y ortográfico. Acá les sugerían un ejemplo, pero el video que aparece en YouTube no es una guía de escritura como tal, es simplemente la presentación de un caso de una familia que sufre de Alzheimer y cómo ha sido pues como abandonada, nadie les ha tendido la mano, pero no como plan de escritura. Vamos a ver entonces si Angie ha cumplido con ese propósito. Muy bien, guía de escritura. El eje que eligió Angie es la educación sexual, ¿cierto? Esa es la temática que va a desarrollar. Mi objetivo es realizar un ensayo sobre la educación sexual para informar a los jóvenes del municipio de Caucasia, Antioquia. Entonces, Angie, lo que yo te hago, estas observaciones al margen, están relacionadas con sugerencias de redacción. Tú de pronto vas a decir, ay, pero eso me cambia completamente la forma del texto. Es simplemente una manera en la que de pronto le queda al lector un poco más claro y que te embellece un poco más el texto. Pero tú vas bien, ¿cierto? Si haces un trabajo constante, dentro de 1 o 2 años, yo creo que tus textos van a ser muy buenos, incluso podrían publicarse, no solamente en el periódico del colegio, sino buscar un blog por ahí de interés. Entonces, mi objetivo es realizar un ensayo sobre la educación sexual para informar a los jóvenes del municipio de Caucasia, Antioquia. Tema que puede decirse es un tabú para la sociedad y más aún para nosotros los jóvenes. Aquí podría, yo le estoy diciendo cómo lo redactaría, pero con base en tus ideas.
En este ensayo los jóvenes, o a partir de la lectura de este ensayo, podrán resolver inquietudes como a qué edad es más conveniente hablar de la sexualidad o la diferencia entre la educación sexual, querer y respetar nuestro cuerpo, con la sexualidad entre parejas, ¿cierto? Muy bien, acá Angie nos plantea en este párrafo de introducción cuál es la temática que va a desarrollar, con qué propósito y qué más puede encontrar el lector ahí, ¿cierto? Un dato adicional, le da un anticipo, pequeño pero se lo da. Muy bien, para el desarrollo de mi trabajo tengo como plan hacer una introducción al tema, ¿sí? Haciendo descripciones, tú lo dices, descripciones muy en general. Entonces, ese muy en general pertenece mucho a la oralidad, ¿sí? Pero tú puedes decir descripciones de carácter general, ¿sí? Bien. Informar de manera concisa, muy bien, el tema a los jóvenes del municipio para presentárselos y hacer que ellos entiendan mejor estos contextos. Entonces, este propósito puede reducirse un poco más, ¿cierto? Entonces, informar de manera concisa sobre la temática a los jóvenes del municipio y contextualizarlos para que comprendan mejor. Aquí simplemente estamos haciendo unos ajustes de redacción. O sea, tienes muy buenas ideas, solamente debes hacer unos pequeños cambios en la forma. El contenido está bien, la forma hay que cambiarla un poco. Describir lugares en los que con frecuencia, digamos, hay una inapropiada educación sexual o hay una ausencia total de educación sexual, ¿cierto? Hay lugares donde no se toca el tema. Bien. Concluir el trabajo con unos consejos y prevenciones a los jóvenes y esperar que el texto les sirva de guía para su vida en el futuro. Muy bien, este término es poco usual en el texto escrito, es válido, ¿sí? Pero entonces tú lo que vas a darles es unos consejos y unas sugerencias, ¿cierto? Para que actúen, digamos, de una manera más conveniente con relación a la sexualidad, al manejo de su sexualidad. Muy bien, entonces vemos que en efecto, esta estudiante cumple con el propósito de esa tercera entrega. Bien, yo por acá te formulé, entonces, ella no solamente nos presenta ese plan de escritura, sino que... ¿Qué pasó acá? Ya está loco este sistema hoy. Muy bien, sino que también nos da, digamos, unos pequeños apartados. Dicen, miren yo cómo estoy avanzando en la construcción de mi texto. Estos son los apartados que tengo, este es el esbozo de mi ensayo, ¿sí? Entonces acá nos plantea una introducción, que yo te planteo una pregunta: ¿por qué utilizas la negrita y la letra cursiva para toda esta partecita, ¿cierto? Yo te digo, ¿por qué lo utilizas? ¿Sí? ¿Qué propósito tiene ese recurso? Bien, en este ensayo, vamos solamente a leer un poco. En este ensayo quiero presentarles el tema de la educación sexual a los jóvenes del municipio de Caucasia. La educación sexual se puede especificar como un proceso de enseñanza o aprendizaje para formar a las personas de una manera responsable en lo que se conoce como actividad sexual. Pero no hay que olvidar que el proceso de la educación sexual es un proceso natural de nuestra vida y es para siempre. Listo, ¿qué pasa? Vamos a repasar un poco. En este párrafo de introducción, ¿cuál estrategia utiliza la estudiante? Vamos a subrayar acá, no sé si de pronto... Ese es un párrafo ¿de qué? ¿De transición o de contenido? ¿Un párrafo funcional o de contenido? Porque aquí la estudiante se anticipó al contenido que desarrollamos hoy, ¿cierto? Entonces, ella lo que está haciendo es definir, ¿sí?, y dar algunas características de la educación sexual. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Es un proceso de enseñanza o aprendizaje para formar a las personas de una manera responsable en lo que se conoce como actividad sexual, ¿cierto? Miren que todos esos conceptos que vamos ampliando, que probablemente ustedes ya los han desarrollado en el aula de clase con los docentes, les sirven de insumo para realizar los textos que van a entregar en la actividad integradora, ¿cierto? Muy bien. Después de esa introducción, entonces
La estudiante nos habla o nos define o amplía la definición de la educación sexual, qué actividades la componen, si hay instituciones que están interesadas en desarrollar programas para mejorar, digamos, la relación que tienen los chicos o la población joven con esta temática. Introduce imágenes. Tal vez en alguna de nuestras sesiones hablemos un poco sobre lo importante que es ubicar, bien sea en la parte inferior o en la parte lateral, los datos de donde tomamos esas imágenes, ¿sí? Para los trabajos es muy importante darle el crédito a todo el mundo. Entonces, si esto lo sacas de un blog o de, no sé, si escaneaste la imagen de un libro de texto impreso, ¿sí? Muy bien. Al final, yo le hago una sugerencia a la estudiante, ¿sí? Bien, yo sé que te llamas Angie, pero no quiero, con todo lo que ha ocurrido hoy, no quería cambiarte el nombre. Angie, la sugerencia es que tú pretendes hacer un ensayo. Tú sabes que los ensayos son un diálogo del escritor con la cultura, es decir, tú conversas, traes a colación muchos pensamientos que tienen expertos sobre ese tema determinado. Entonces, aquí te hace falta eso, introducir citas. Tú tienes que conversar con con especialistas sobre el tema. Yo te sugiero retomar para este aspecto de la educación sexual la polémica que se presentó entre enero y febrero entre la ministra de Educación, Gina Parodi, y Ordóñez, ¿sí? el procurador general. El uno decía que no estaba de acuerdo con la educación sexual desde preescolar y en primaria, y ella decía, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Es algo necesario. Y te sugerí, creo que 1 o 2 páginas, tú puedes retomar esas columnas o esas editoriales en las que se plantea esa dificultad y así darle un poco de vigencia a esa temática que estás tratando, ¿cierto? Muy bien. Más adelante, lo que tú nos presentas acá es muy del carácter expositivo. Defines, das ejemplos, estableces relaciones. Vamos a darte insumos para enriquecer o para realizar un ensayo, ¿sí? Que se acerque más a las características del género, ¿cierto? Por lo demás, estoy muy contenta. Me parece que cumples con los requisitos de esta entrega 3. Y bueno, hay otras estudiantes que quiero mencionar el nombre de las chicas. Ay, no me cargó el documento, no sé qué ocurrió, pero permítanme un segundo, por favor. Que ustedes no lo podrán ver en pantalla, pero sí quiero retomar el nombre del equipo que también compartió su entrega. El equipo de Mariana Quintero Ferrer, Natalia Andrea Iriarte, Clara Inés Peña Suárez. También eligieron estilos de vida saludable. Aquí. Y bueno, también plantearon los propósitos pues como de esa actividad, pero había algunas fallitas en cuanto a la construcción del texto. ¿Sí? Más adelante, si quieren, bueno, yo creo que podría retomarlos, tomarlo como ejemplo para una de las sesiones, en caso de que volvamos a hablar de la redacción. Pero me parece también un buen trabajo, ¿sí? Estas chicas también son de la Institución Educativa Divino Niño, también de la profesora Margot Ochoa. Y bueno, también hay asuntos pues como relacionados con la redacción o con la forma del texto, que podrían mejorarse. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Muy juiciosos, por favor, con la revisión del material de apoyo que hay en la plataforma UDI@, con la realización de los retos y que tengan un resto de tarde muy agradable.